Saludos participantes, mi nombre es Jimena Andrea de la Torre Tudela y voy a ser su facilitadora en el módulo 1 de este Diplomado de Técnica Legislativa Nacional. En este módulo abordaremos todo lo que es el concepto y la finalidad de la técnica legislativa, asimismo un poco de su evolución e historia. No vamos a ahondar mucho en historia porque no vale la pena en un diplomado tan corto, entonces nos vamos a ir directamente a los años 60 y 70, donde se ha dado la necesidad de dar una respuesta práctica a la crisis y la teoría de la legislación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayoría de los países había una exagerada producción legislativa sin ningún orden, por lo cual ha llevado a algunos países como Gran Bretaña y Alemania a empezar a codificar la técnica legislativa. Manuel Atienza partía de considerar el proceso de producción de las leyes, la legislación, como una serie de interacciones que tienen lugar entre elementos distintos, editores, destinatarios, sistemas jurídicos, fines y valores. En Bolivia, la técnica legislativa empieza a cobrar importancia recién en los años 90. Es así que el 8 de abril de 1999 sale en vigencia el Decreto Supremo 25350, el cual aprueba un manual y un cuestionario de técnica legislativa. En 1986, el profesor Dr. Uri Karpen ofrece una sistematización de los estudios sobre la legislación en la República Federal de Alemania, que agrupan estos 5 apartados. El primero, la teoría de la legislación, donde están comprendidos el concepto, la evolución y análisis comparado de las leyes. El segundo, la analítica de legislación, la ley en cuanto a su fuente del derecho. Tercera, la táctica de la legislación. Este es el procedimiento externo de la legislación. Esto es un estudio sobre los órganos y procedimientos de elaboración de la ley. Esto lo vamos a ver más adelante en el procedimiento legislativo. La cuarta, la metódica de la legislación. Ese es el procedimiento interno de la legislación, contenidos, fines y medios de las leyes. Y finalmente el quinto, la técnica de la legislación, articulación, configuración y lenguaje de las leyes. Existen diferentes conceptos de lo que es la técnica legislativa, que muchas veces se enreda con el concepto de técnica normativa. Nosotros, para el estudio de este diplomado, lo vamos a mantener como el concepto de técnica legislativa en un concepto muy corto que vamos a decir que es el conjunto de reglas a las que se debe ajustar el legislador para una idónea elaboración, formulación e interpretación general de las normas. ¿Qué es una técnica? Una técnica es un procedimiento para la elaboración de algo, es decir, que la técnica es el proceso o procedimiento para la elaboración de las normas. ¿Cuál es la finalidad de la técnica legislativa? La técnica legislativa tiene como finalidad principal dar seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un principio de derecho universalmente reconocido, que nos dice que debemos darle seguridad a las personas que sepan lo que está prohibido o lo que está permitido de acuerdo a la norma. Pero también la técnica legislativa tiene como finalidad la armonización de las normas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tener normas contradictorias o dos normas legislando sobre la misma materia, sino que tenemos que tener un cuerpo legislativo dentro de un Estado que sea armónico y coherente. La técnica legislativa se clasifica o se divide en dos, en la técnica legislativa interna y la técnica legislativa externa. Vamos a ver primeramente la técnica legislativa interna, pero solamente como conceptos porque en los módulos posteriores ustedes van a poder desarrollar cada una de estas divisiones de la técnica legislativa. Bueno, ¿qué es la técnica legislativa interna? La técnica legislativa interna es la redacción propia de la norma y la técnica legislativa externa es la organización y funcionamiento de los órganos legislativo y ejecutivo en nuestro país, el contenido y forma y la formulación y tratamiento de la normativa. Hablemos un poquito de los órganos del Estado. Hemos visto que en muchos de los países simplemente el poder legislativo en nuestro país
el órgano legislativo es el único que puede emitir leyes. Y es por eso que existe esta confusión entre técnica legislativa y técnica normativa. Muchos dicen que la técnica legislativa se refiere solamente al procedimiento de elaboración de leyes, mientras que la técnica normativa abarca lo que es la producción de leyes, decretos y normas de más bajo rango jerárquico. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre la jerarquía normativa. Para nuestro estudio y universalmente reconocido está que se dice técnica legislativa, aunque estemos hablando del procedimiento de elaboración de decretos, de resoluciones o cualquier otra normativa. Es por eso que para este diplomado solo vamos a considerar la palabra técnica legislativa y vamos a aceptarlo universalmente dicho y tomarlo en cuenta para la redacción o elaboración de todas las normas. Una vez más vamos a retomar lo que es la técnica legislativa interna y lo que es la técnica legislativa externa. Ya hemos hablado un poco de la interna. La técnica legislativa interna se refiere a la redacción misma de la norma y al contenido de esta. La técnica legislativa interna estudia la redacción propia de la norma. Primeramente, estudia la estructura o partes de la norma. En Bolivia, las leyes tienen dos partes: la exposición de motivos o preámbulo y la parte dispositiva, que es lo que generalmente todos conocemos, que es el articulado en general. Pero aquí existe un error, porque la exposición de motivos, que es donde está el espíritu de la norma y muchas veces se utiliza para interpretar esta, no pasa el procedimiento legislativo. Muchas veces este preámbulo o exposición de motivos queda desactualizado en relación de lo que es la norma, porque en el tratamiento legislativo cambian tanto los artículos que la exposición de motivos ya no tiene relación con el articulado. Y bueno, en el articulado se tiene que ver la organización de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando son normas muy grandes como un código, tenemos que saber que tienen que estar divididos en libros, capítulos, títulos y artículos, que es la división más pequeña que tiene una norma. Y finalmente, la técnica legislativa interna estudia la redacción de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que preocuparnos de todas las palabras que se utilizan en una norma. Una de las reglas es que nunca debemos empezar un artículo con una negación o en un mismo artículo hacer una doble negación. La redacción se refiere a utilizar debidamente el lenguaje y que las palabras sean coherentes una con otra y que reflejen sin enredar a las personas lo que se quiere normar. El sistema alemán tiene algo muy interesante. Después de que la norma pasa el procedimiento legislativo y antes de ser promulgada, se pasa a una cámara de lingüística. Y esta cámara simplemente, su único trabajo es revisar que estén bien aplicadas todas las palabras, que la lingüística esté bien utilizada. Este es uno de los pocos países que utiliza este sistema. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la técnica legislativa externa. La técnica legislativa externa se refiere a la relación con la organización y funcionamiento del poder legislativo. Una vez más, en nuestro estado, el órgano legislativo, en la formulación y adopción de la norma, es decir, desde que entra al poder legislativo como anteproyecto de ley o como proyecto de ley, hasta que finalmente es promulgada. Les decía que como vamos a considerar la técnica legislativa para todo tipo de normas, es por eso que incluimos nosotros el órgano ejecutivo. En muchos de los países todo se hace a través del órgano del poder legislativo o órgano legislativo, ¿no? En nuestro país, a partir del año 2009, tenemos un nuevo sistema político, una nueva constitución que nos ha dotado de autonomías. Y esto ha cambiado el esquema de jerarquía de normas.
Ahora ya sabemos que no solamente el nivel central del Estado es el que puede dictar leyes y decretos, sino que tenemos varios niveles de gobierno, entre ellos el departamental y el municipal. Pero no vamos a hablar mucho de autonomías porque es otro tema. Lo que nos interesa para el tema es saber que en cada uno de estos niveles de gobierno existe un órgano legislativo y un órgano ejecutivo que pueden emitir leyes y decretos y normas de más bajo rango. Es más, cada departamento o cada municipio, tanto en su carta orgánica como en su estatuto, puede organizar la jerarquía de sus normas. Esto es algo novedoso en el mundo, porque aunque estamos muy cerca de la autonomía española de donde hemos venido, ya estamos muy lejos de todas las teorías que se utilizan en España. Esto ha sido todo por hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Muchas gracias.